Vamos a ver el tema de las referencias relativas y absolutas. Mire, yo tengo aquí estos valores. Y voy a poner aquí en C2 que esto es igual a B2, lo cual me va a repetir el resultado. Y esto lo voy a copiar hacia abajo haciendo un doble clic. Vemos que los resultados son exactamente los mismos. ¿Cómo supo Excel? Que aquí ponía 10, que aquí ponía 20, que aquí 30, 40 y así hasta llegar al 90. Cuando yo copié hacia abajo, pasó esto. Esto quiere decir que cuando yo copio hacia abajo, lo que es la columna se mantiene, pero la fila se va sumando de uno en uno, va sumándose uno. B2 más 1, después B3 más 1, después B4 más 1. ¿Por qué cambió las filas y la columna no? Esto es debido al concepto de celdas relativas. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a seleccionar este rango. Voy a copiar, control C, y voy a pegar aquí, pero voy a usar el pegado especial, la opción transponer, que lo que va a hacer es que lo que esté en vertical me lo va a poner en horizontal. Ahora voy a hacer lo siguiente, voy a colocarme debajo de B12 y voy a poner que es igual pues a B12. Pulso Enter y me pone el mismo valor igual que aquí, pero estamos trabajando en horizontal. Y ahora voy a copiar hacia el lado, hacia la derecha. Y vemos que nos repite el valor. Vamos a ver qué pone debajo en las celdas que hemos copiado. Si nos fijamos, vemos que se ha ido actualizando la columna. B, C, D, E. Entonces podemos decir que cuando copiamos en horizontal lo que se actualiza es la columna y que cuando copiamos en vertical lo que se actualiza es la fila. Estos conceptos habrá personas que lo entiendan de manera intuitiva, pero habrá otras que no. Entonces, a la medida que vayamos haciendo ejemplos, lo iremos comprendiendo mucho mejor. A medida que vayamos entendiendo estos conceptos, podremos utilizar todo el potencial de las fórmulas. Miren, vean lo que pasa si yo hago lo siguiente. Pongo B y antes de la fila pongo el símbolo dólar. Y copio. Enter y ahora copio. Si nos damos cuenta, en todo pone el valor 10. Quiere decir que no se ha actualizado, porque dijimos que cuando copiamos en forma vertical, la fila se tiene que ir actualizando, se tiene que ir sumando una. Pero si ponemos el símbolo dólar, vemos que la fila no se ha actualizado. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido? ¿Para qué vale el símbolo dólar? El símbolo dólar lo que vale es para mantener la posición. Es decir, en este caso, el dólar delante del 2 lo que hace es que la fila siempre sea 2. Entonces, para eso usamos el símbolo dólar, para mantener la posición. Ahora voy a hacer lo siguiente. Voy a copiar, control C. Voy a pegar, pero voy a transponer los datos. Y voy a poner aquí la misma fórmula que antes. B dólar, en este caso, bueno, la fórmula es esta. Perdón, un momentito, que ha habido un pequeño error. Yo selecciono esta celda, pero voy a poner delante el dólar. ¿Vale? Y me da 10. Y ahora yo voy a copiar hacia la derecha. ¿Vale? Si vemos, podemos decir que realmente no pasó nada. Las columnas se están actualizando. Entonces, cuando yo copio en horizontal y pongo la fila con el símbolo dólar, fija
en realidad no va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque dijimos que cuando copiamos en horizontal, lo que se actualiza son las columnas, no la fila. La fila se mantiene. Ahora voy a copiar estos datos a otra hoja. Control C, doy el símbolo más para una hoja nueva. Voy a ponerlo, por ejemplo, aquí. Voy a darle un poco de zoom. ¿Vale? Y yo voy a hacer lo mismo que antes, pero en este caso voy a fijar la columna. Voy a volver a hacer un doble clic para copiar. Y centramos. Si nos fijamos, pone B3, B4, B5, es decir, que las filas se están actualizando. Entonces, cuando copiamos en vertical, quiere decir que la columna se mantiene, por lo cual tampoco tiene sentido o significado el ponerle el dólar. Si yo lo que quiero es que la columna no se actualice, pues entonces es la columna la que debo de dejar fija. Ponemos el dólar, ponemos el B13 y aceptamos. Si yo ahora copio hacia la derecha, vemos que se mantienen los valores. ¿Por qué? Porque la fila que se debe de actualizar no se ha actualizado porque nosotros la hemos fijado con el símbolo dólar. Vamos a ver un pequeño truco. Si yo me coloco debajo de esta celda y pongo que es igual a B13, me pone su valor. Ahora, si yo voy pulsando F4, la primera vez que pulso F4, perdón, voy a ponerme la celda aquí, la primera vez que pulso F4 me las pone en absoluta. Si vuelvo a pulsar otra vez F4, me pone lo que es la fila en absoluta y la columna libre. Si vuelvo a pulsar F4, es la columna la que me la deja fija y la fila me la deja libre. Si vuelvo a pulsar F4, me lo vuelvo a poner todo en relativo. Entonces, jugando con la tecla F4, pues podemos ir poniéndola como nosotros queremos sin necesidad de estar insertando el símbolo dólar. Entonces, cuando nosotros dejamos una fila y una columna fija, es lo que se entiende o se denomina una referencia absoluta. Cuando dejamos solamente la columna o la fila fija, es lo que se llama una referencia mixta. Y cuando están libres las dos, tanto la fila como la columna están libres, se le conoce con el nombre de referencia relativa. Ahora vamos a hacer un ejemplo algo más complejo. Nosotros tenemos aquí una serie de trabajadores con sus respectivos sueldos. Y yo quiero calcular cuánto sería el descuento 1, el descuento 2, el descuento 3 de cada trabajador. Claro, la idea mía es hacer una fórmula y esa fórmula copiarla a todo el rango, con el uso de las celdas relativas y absolutas. Bueno, vamos a ir haciéndolo poco a poco para ver los detalles. Por ejemplo, para yo calcular el descuento 1, yo tendría que multiplicar este valor por este valor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si yo le digo que esto es igual al valor de C4 por el valor de B14, me da lo que le pertenece como descuento. Si yo sin hacer nada copio, ya aquí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque él me está multiplicando el valor de C4 por B14. Claro, el descuento 1 siempre va a estar en B14. Al yo no decirle nada, la celda se actualiza a C5 y B15, pero resulta que ya en B15 no hay nada. Entonces, por eso me da 0. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner esta fila en absoluta. Pulso F4 o marco el carácter y ahora vamos a copiar. Bien, ahora parece ser que ya está correcto. A este le pertenece 200, 210, 220, ¿vale? Entonces, en este primer paso lo que hemos hecho es dejar fija, lo que es
la fila. ¿Por qué? Porque la columna no la hemos tocado porque ya sabemos que cuando copiamos hacia abajo lo que se actualiza son las filas. Entonces, como el descuento 1 siempre va a estar en B14, pues entonces la fila debe de ser fija. Bien, ahora vamos a copiar hacia la derecha para que me aplique el 15 y el 20% que corresponde al descuento 2 y al descuento 3. Si yo tal como está copio hacia la derecha, tengo estos resultados. Pero estos resultados también, vamos a verlo. En la columna, en descuento 1 es C4 por B14, siendo la fila 14 fija. Si nosotros nos vamos al descuento 2, vamos a ver qué pone en la celda. Pone D4 por C14. Entonces, D4 no es el salario está en C4. Y C14 sí es el descuento. Entonces quiere decir que el descuento lo está aplicando bien, porque C14 sí es el descuento. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí? Si vamos a copiar hacia la derecha, ¿qué tenemos que hacer? Pues dejar la columna, fija. Si yo la columna C la dejo fija, pulso intro, y yo copio hacia el lado, parece ser que ahora ya sí está bien. Vamos a ver. Aquí pone C4 por B14. Aquí C4, que es el salario que está bien, por C14. Correcto, en C14 está el descuento 2. Y aquí es C4, que sigue siendo el salario, por D14. También es correcto. Entonces, vamos a ver, yo voy a borrar esto, porque la idea era hacer una fórmula y esa fórmula ser copiada a la demás, porque para eso está la referencia relativa y absoluta. Yo selecciono esta celda, control C para copiar, selecciono el resto del rango y pulso Enter. Y ya tenemos aquí los resultados. Entonces, si nos fijamos, vemos que aquí pone C4 por B14. Si yo me voy hacia el lado, pone C4 por C14. Si vemos, está actualizando solamente la columna. Cuando copia hacia la derecha, que es lo que debe de hacer. Y si yo voy hacia abajo, vemos que la columna y la fila se mantienen y solamente se está actualizando la fila del salario.